Atención México. Lo que acaba de ocurrir en las últimas 48 horas dentro de la política nacional es uno de esos giros del destino que ni los guionistas más creativos de las series políticas se habrían atrevido a escribir. Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, votó en contra de la designación de Ernestina Godoy Ramos como fiscal general de la República. Votó en contra con vehemencia, con discursos incendiarios, con declaraciones grabadas donde acusaba a la nueva titular del Ministerio Público Federal de ser incapaz, parcial y políticamente comprometida con el partido en el poder. Y ahora, en un giro que solamente puede describirse como poético, esa misma Ernestina Godoy, que él intentó bloquear con todos los recursos parlamentarios a su alcance, es la funcionaria federal que está encabezando la investigación sobre los 83 millones de pesos presuntamente desviados durante su gestión como gobernador constitucional de Campeche. Se le regresó el golpe, con toda la fuerza, con toda la contundencia institucional del Estado mexicano. El dirigente priista se encuentra en la peor pesadilla política que puede sufrir un operador de su nivel. La fiscal general que él quiso destruir es ahora la fiscal general que tiene su expediente sobre el escritorio. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a desmenuzar pieza por pieza esta ironía histórica que va a quedar grabada en los libros de política mexicana durante los próximos años. Vamos a poner las cosas en contexto porque para entender la dimensión de este giro del destino hay que retroceder al momento exacto donde comenzó esta historia. Cuando el Senado de la República inició el proceso de designación de la nueva fiscal general de la República, Alejandro Moreno movilizó a toda la bancada priista en contra de Ernestina Godoy Ramos. No fue una oposición discreta ni técnica, fue una oposición estridente, mediática, cargada de descalificaciones personales. El dirigente nacional del PRI dedicó ruedas de prensa completas a construir una narrativa contra la entonces candidata a fiscal. La acusó de ser una operadora política del partido en el poder, la descalificó por su trayectoria previa en la Ciudad de México, la cuestionó por sus vínculos institucionales con el Movimiento de Transformación Nacional. Todo ese esfuerzo comunicativo estaba diseñado para impedir que Godoy llegara a la titularidad de la Fiscalía General de la República. Y todo ese esfuerzo comunicativo, hay que decirlo con claridad, fracasó rotundamente. El Senado la designó con los votos necesarios. La protesta constitucional se llevó a cabo en tiempo y forma, y Ernestina Godoy tomó posesión del cargo más importante del sistema de Procuración de Justicia Federal. Pero antes de continuar con los detalles específicos de esta ironía histórica, déjenme detenerme aquí un momento, porque el análisis que están a punto de escuchar no lo van a encontrar completo en los grandes medios corporativos que durante décadas fueron aliados históricos del Partido Tricolor. Si valoran la información honesta sin filtros partidistas, denle like a este video ahora mismo, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque este tipo de análisis directo solo lo encuentran aquí, en este espacio dedicado a contar la verdad sobre lo que está pasando en la política nacional. Ahora sí, vamos al corazón del asunto. Cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subió a la tribuna presidencial de la Mañanera del Pueblo con los expedientes sobre los 83 millones de pesos presuntamente desviados durante la gestión estatal de Alejandro Moreno en Campeche, esos documentos no quedaron flotando en el vacío mediático. Fueron canalizados institucionalmente hacia la instancia competente para investigarlos. Esa instancia competente es precisamente la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy Ramos. Y ahí es donde el destino cerró el círculo con una precisión narrativa que parece diseñada por la mano invisible de la justicia poética. Los expedientes que hoy tiene sobre su escritorio la Fiscal General no son improvisaciones comunicativas ni denuncias mediáticas sin sustento procesal. Son carpetas de investigación técnicamente estructuradas que incluyen elementos financieros, contables, testimoniales y documentales acumulados durante años en distintas instancias competentes. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha aportado datos sobre movimientos bancarios presuntamente irregulares. La Auditoría Superior de la Federación ha aportado observaciones sobre contratos presuntamente asignados sin licitación transparente. Las fiscalías estatales han aportado testimonios sobre operadores presuntamente vinculados con la red de desvío. Todos esos elementos
integrados ahora bajo la coordinación de la nueva fiscal general, configuran un expediente robusto que va a ser sometido a los procedimientos formales de investigación penal federal. Y hay que decirlo con claridad, esos procedimientos están fuera del control político del dirigente priista. Están en manos de una funcionaria que él intentó bloquear con todos los recursos a su alcance y que hoy tiene la autoridad institucional plena para investigar lo que las evidencias documentales le señalen. La ironía política de esta situación es tan brutal que hasta los operadores más experimentados del sistema político mexicano están comentándola en privado como uno de los giros del destino más notables de las últimas décadas. Un dirigente partidista construye una campaña mediática agresiva contra una candidata a fiscal general, la califica de incapaz, la descalifica por parcial y la acusa de comprometida políticamente. Fracasa en su intento de bloqueo. La candidata rechazada por él es designada por el Senado con los votos necesarios. Y meses después, esa misma funcionaria a la que él quiso impedir llegar a la titularidad de la Fiscalía es precisamente la persona que tiene la autoridad institucional para investigar sus presuntas irregularidades administrativas cometidas durante su periodo como gobernador estatal. El destino no puede ser más literal en la construcción de esta lección histórica. El adversario político que él quiso destruir es hoy la funcionaria que va a decidir el rumbo procesal de sus expedientes acumulados. Esa simetría narrativa es tan perfecta que resulta casi imposible no reconocerla como una de las paradojas más notables del sistema político mexicano contemporáneo. Y aquí viene el elemento que multiplica exponencialmente el daño para Alito Moreno. La fiscal general Ernestina Godoy no tiene ninguna razón profesional para hacerle favores al dirigente priista. No existe entre ellos una relación de amistad política. No existe entre ellos una historia de colaboración institucional. No existe entre ellos ningún compromiso de reciprocidad que pudiera moderar el rigor procesal con el que va a ser tratado el expediente. Lo que existe entre ellos es exactamente lo contrario. Existe una historia reciente de confrontación pública donde el dirigente priista dedicó semanas completas a intentar destruir la trayectoria profesional de la hoy fiscal general. Esa historia de confrontación pública, hay que decirlo con claridad, no crea las condiciones ideales para que un investigado pueda esperar consideraciones especiales de parte de la funcionaria encargada de decidir el rumbo procesal de su caso. Al contrario, crea las condiciones para que el expediente sea tratado con el rigor máximo que la ley permite, precisamente para evitar cualquier señalamiento posterior sobre presuntos favoritismos que pudieran deducirse de la trayectoria conflictiva previa entre las partes. La reacción dentro del propio PRI ante esta situación ha sido tan reveladora como la situación misma. Los operadores políticos del partido, esos que durante décadas fueron expertos en gestionar crisis reputacionales de sus dirigentes, no encuentran la manera de acompañar públicamente a Alejandro Moreno en este momento. Porque acompañarlo implica reconocer que él mismo construyó las condiciones adversas en las que hoy se encuentra. Implica reconocer que su estrategia de confrontación contra la candidatura de Godoy fue un error de cálculo político de proporciones históricas. Implica reconocer que un dirigente que tiene expedientes abiertos por presuntas irregularidades administrativas no debería haber invertido capital político en confrontar públicamente a quien podía terminar decidiendo el rumbo procesal de esos expedientes. Todos esos reconocimientos son políticamente costosos para los operadores del partido tricolor. Y por eso el silencio interno que rodea al dirigente priista en este momento es más elocuente que cualquier pronunciamiento público que pudieran haber emitido. Ese silencio es la constatación colectiva de que la estrategia de su líder los ha llevado a una posición insostenible. Los legisladores priistas que hace apenas unos meses acompañaron con vehemencia el voto contra la designación de Godoy, hoy enfrentan una situación comunicativamente incómoda. Cuando los reporteros les preguntan sobre los expedientes que la fiscal general tiene sobre su dirigente nacional, no encuentran manera de defender la posición partidista sin caer en contradicciones evidentes. Si dicen que confían en la imparcialidad de la Fiscalía General, están reconociendo implícitamente que su voto previo contra la designación de Godoy fue un error de juicio. Si dicen que desconfían de la imparcialidad procesal, están anticipando una defensa política que carece de sustento institucional. Si guardan silencio, están confirmando que la posición partidista es indefendible. Cualquiera de las tres opciones les resulta costosa comunicativamente.
Y en esa incomodidad estructural se refleja el tamaño del error político que cometió el dirigente nacional cuando decidió confrontar públicamente a la candidata que terminaría convirtiéndose en su investigadora institucional. Y hablemos ahora de la dimensión histórica de este momento, porque tiene elementos que trascienden el caso individual de Alejandro Moreno. En el sistema político mexicano tradicional, los dirigentes partidistas operaban bajo el supuesto tácito de que sus antecedentes administrativos podían ser negociados con las autoridades investigadoras a través de mecanismos informales de intercambio político. Esos mecanismos incluían el respaldo parlamentario a las designaciones institucionales, la moderación mediática en los momentos electorales sensibles y la disposición a construir coaliciones temáticas cuando las circunstancias lo requerían. Todo ese esquema informal permitía que los dirigentes con expedientes cuestionables pudieran mantener una posición política aceptable en el sistema. Alejandro Moreno decidió romper ese esquema informal con su confrontación pública contra la designación de Godoy. Rompió los códigos tácitos que durante décadas protegieron a los dirigentes en su situación. Y ahora está pagando el costo de esa ruptura con la exposición institucional de sus expedientes ante una Fiscalía General que no tiene ninguna razón profesional para moderar el rigor de su tratamiento. Ese costo es el costo de haber ignorado las reglas informales del juego político que él conocía perfectamente por su larga trayectoria dentro del sistema. La estrategia comunicativa del gobierno federal ante esta ironía histórica ha sido magistral en su discreción. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha bajado personalmente al lodo de la confrontación directa. No ha dedicado minutos completos de sus mañaneras a subrayar la ironía política del giro del destino. Ha dejado que los hechos hablen por sí solos. Que sea la propia opinión pública la que conecte los puntos entre el voto priista contra la designación de Godoy y los expedientes que hoy tiene la fiscal general sobre el dirigente que intentó bloquearla. Esa discreción estratégica multiplica el peso comunicativo del mensaje, porque no aparece como una operación política del oficialismo, sino como una constatación objetiva de la ciudadanía informada. Y esa constatación, hay que decirlo con claridad, es devastadora para las aspiraciones políticas del líder nacional del PRI. Porque cuando el electorado informado percibe que un dirigente construyó por sí mismo las condiciones adversas en las que se encuentra, la simpatía política que pudiera generar el proceso institucional queda anulada de raíz. Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, no ha necesitado tampoco convertir este tema en un ataque directo contra el dirigente priista. Le ha bastado con señalar en pronunciamientos públicos que la Fiscalía General va a proceder con la autonomía técnica que le corresponde institucionalmente. Ese pronunciamiento aparentemente neutral es en realidad una jugada comunicativa sofisticada. Al afirmar la autonomía técnica de la Fiscalía, la dirigencia oficialista está construyendo el marco narrativo bajo el cual cualquier resolución adversa contra Alejandro Moreno será interpretada como resultado natural de un procedimiento institucional imparcial, no como una operación política del gobierno federal. Ese marco narrativo blindará al oficialismo de las acusaciones de persecución política que el PRI intentará construir cuando los procedimientos formales avancen. Y ese blindaje comunicativo, construido con anticipación estratégica, es una demostración adicional de la sofisticación operativa que caracteriza al equipo político de la actual administración federal. Otro elemento que complica la posición del dirigente priista es la dimensión internacional de esta ironía histórica. Durante los últimos meses, Alejandro Moreno construyó una narrativa internacional donde se presentaba como perseguido político por el gobierno federal. Entregó cartas en el Departamento de Estado, en el Departamento de Justicia y en el Departamento del Tesoro. Comparó al partido en el poder con Batasuna, aquel partido político vasco señalado por sus vínculos con la organización armada ETA. Toda esa narrativa internacional se apoyaba en la premisa de que el sistema de procuración de justicia mexicano estaba comprometido políticamente con el oficialismo. Pero ahora, esa premisa enfrenta una contradicción operativa insalvable, porque el sistema de procuración de justicia federal ya no está encabezado por un funcionario designado durante gobiernos anteriores. Está encabezado por Ernestina Godoy Ramos, designada durante el sexenio actual. Y hay que decirlo con claridad,
Esa fiscal general no llegó a su cargo por un acuerdo entre bancadas parlamentarias donde los votos pristas habrían tenido peso decisivo. Llegó a su cargo precisamente en contra del voto prista, con los votos del oficialismo y sus aliados. Esa condición de origen refuerza la percepción internacional de que la Fiscalía General opera con autonomía política respecto de las presiones del PRI. Y esa percepción, precisamente esa percepción es la que Alejandro Moreno construyó públicamente cuando confrontó la designación de Godoy. Es decir, el propio dirigente prista contribuyó a construir el marco narrativo que hoy blinda internacionalmente cualquier resolución adversa contra sus expedientes. La lección política que este giro del destino deja al sistema político mexicano es muy simple, pero profundamente reveladora. Los dirigentes partidistas que confrontan públicamente designaciones institucionales deben calcular con extrema precisión las consecuencias futuras de esas confrontaciones, porque las funcionarias y funcionarios designados, a pesar de su oposición, no tendrán ninguna razón profesional para modular el rigor con el que ejerzan sus atribuciones cuando esas atribuciones alcancen los expedientes del dirigente que intentó bloquear su designación. Esa simetría estructural es una lección que Alejandro Moreno está aprendiendo hoy de la manera más costosa posible. Y esa lección tiene destinatarios múltiples en el sistema político nacional. Tiene como destinatario primario a los propios dirigentes partidistas que puedan estar considerando estrategias de confrontación pública similares en el futuro. Tiene como destinatario secundario a los operadores institucionales del sistema que ahora entienden con claridad que las confrontaciones públicas contra designaciones tienen consecuencias procesales inevitables. Tiene como destinatario terciario a la ciudadanía informada que ahora observa cómo las decisiones de comunicación política tienen efectos jurídicos concretos en el mediano plazo. Esa triple destinación reconfigura las reglas informales del juego político nacional durante los próximos meses. Seguiremos informando cada movimiento de esta ironía histórica, porque el caso de Alejandro Moreno no es un episodio aislado, sino el símbolo de una transformación profunda, donde las decisiones de confrontación pública cargan con costos procesales que antes podían diluirse en negociaciones informales. Aquí estamos de pie, defendiendo con datos verificables el rumbo democrático de nuestra patria, demostrando que la verdadera fuerza política no se construye bloqueando designaciones institucionales, sino respetando las autonomías técnicas que caracterizan a los estados de derecho maduros.